Buenos días a todos. Vamos a iniciar la segunda mesa redonda que lleva por título Impacto del IoT en la futura economía digital. Yo soy Jorge Pérez Martínez, lo digo porque no me confundáis algunos con el director y estas cosas, ¿eh? Estoy aquí en calidad de, bueno, por supuesto para moderar, pero estoy en calidad de director del Observatorio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la entidad empresarial Red.es y, por supuesto, encantado que, venir a esta casa cuantas veces sea necesario, ¿no? Porque desgraciadamente para mí desde hace un par de años ya o algo así estoy en comisión de servicio y no hago más que querer venir para aquí, pero bueno, en definitiva soy catedrático también de la escuela y por tanto encantado de estar con vosotros, ¿no? Y por supuesto agradecer a los organizadores pues que cuenten conmigo para moderar esta interesante mesa redonda. De acuerdo con los ponentes, lo que vamos a hacer va a ser unas intervenciones cortas, libres, de cuál es la posición que tienen. Después haré unas pequeñas preguntas por mi parte y después pasaremos de alguna forma al debate. Para introducirlo voy a hacer una introducción muy sencillita. Vamos a ver, esto del IoT y sobre todo cuando hablamos en la futura economía digital estamos hablando, digamos, de la entrada disruptiva del IoT, todavía por ver cuándo y cómo, en mi opinión, cuándo y cómo. Cuando hablamos del IoT, lo que es verdad es que el IoT está en todas las agendas. Lo habéis visto en la mesa anterior. Están las agendas, lógicamente, de los agentes sectoriales, de las empresas, de la industria. Está en la agenda de las consultoras, han sido mencionadas algunas, pero todas las consultoras estratégicas, tecnológicas y de negocio están en el IoT y por supuesto está en las agendas de todos los gobiernos, ¿de acuerdo? Por lo cual lo primero que quería deciros es eso, el tema es absolutamente relevante. En estos momentos, supongo que algunos lo sabéis, se está elaborando en la estrategia digital para una España inteligente, es decir, de alguna forma la estrategia del gobierno para los próximos 4 o 5 años. Estamos en fase de consulta pública. Yo he tenido la ocasión de leer las consultas, las respuestas, y os puedo decir, todavía no está publicada, próximamente, pero os puedo decir que la palabra IoT está en todos los pilares, ¿de acuerdo?, por parte de toda la gente, ¿no? Y claro, es razonable, ¿no? Porque fijaros, si sigo esta estrategia digital que tiene 5 pilares o 5 grandes apartados, el primero es la economía del dato. Como comprenderéis, el IoT va a generar un conjunto de datos, una cantidad masiva de datos, ya más datos enormemente valiosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ecosistemas 4.0. El IoT es una oportunidad enorme para generar nuevos ecosistemas, desarrollos, etcétera, donde, por cierto, ese retraso que lleva España y en general Europa en el mundo de las plataformas, pues aparece como oportunidad, ¿no? Siempre que hay una disrupción tecnológica, ¿no? Infraestructuras tecnológicas va a ser un elemento clave, todas las infraestructuras IoT, ¿no? Y otra que ha salido en la mesa anterior, pero que a mí me gustaría que la cogieseis desde el principio de la cabeza, porque todas las consultoras también están diciendo, es en ciudadanía, educación y empleo digital. Cuidado, que también está en las agendas de los abogados. Cuidado, que también está en las agendas de los abogados. ¿Por qué? Porque a cualquiera se le ocurre que las cosas dicen de las personas más que los propios datos personales de las personas. Y eso genera un problema, sobre todo de una perspectiva europea, en ese binomio seguridad-privacidad, en ese binomio derechos fundamentales reconocidos por las constituciones, derechos digitales, etcétera, etcétera. Es un debate que se ha abierto y un debate que llevará bastante tiempo y que evidentemente puede tener un cierto impacto. En definitiva, y sirva esto para presentar, es muy importante esto del IoT. Por cierto, ecosistemas de IoT ya hay. Realmente lo que es importante no es tanto ese desarrollo regular que está sucediendo, y por eso yo creo que es muy interesante que hayan puesto la palabra futuro en esta mesa,
sino lo que nos viene. Alguien ha dado de cuándo y cómo, ¿no? Es decir, el fenómeno ya disruptivo cuando de verdad el IoT pase a los mercados, pase a los usuarios, pase y tal, como sin duda llegará, porque es la única certeza. No sabemos, por lo menos para mí, no sé cómo ni cuándo, pero sé que llega. Y además llega, como todos los fenómenos disruptivos, iba a decir cuando menos se le espera, no es la palabra, ¿no? Llega más tarde de lo que pensamos y con una intensidad muy superior a la prevista, ¿no? Porque es lo típico de las disrupciones tecnológicas en el sector TIC, ¿no? Y sin más paso a presentar, voy a ir presentando a los ponentes de uno en uno, pero simplemente decir que tenemos a Javier García Peñuela de Nokia, a Miguel Ángel González San Román de Indra, a Pablo Pérez Soler de Microsoft, a Javier Rodríguez Moloney de Everis, 4 plataformas excelentes para, digamos, que nos den su visión en estos primeros 7 minutos. Y empezamos, ¿de acuerdo? Empezamos con estos 7 minutos reservados para cada uno, para que de forma libre nos comenten cómo ven esta relación entre IoT y economía digital o desarrollo futuro de la economía digital, ¿no? Vamos a empezar por Javier García Peñuelas, que lo tengo aquí a mi izquierda. Javier García Peñuelas es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, con posgrados en negocio de telecomunicaciones y tecnologías digitales en la Universidad Politécnica de Cataluña. Inicia su carrera profesional en el departamento de calidad de red de Airtel, hoy Vodafone, pasando luego a trabajar para Nokia, donde ha tenido distintas responsabilidades en marketing y desarrollo de negocios, y en la actualidad es el director de marketing para la cuenta global de Telefónica en Nokia. Javier, cuando quieras. Pues muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Como siempre, un placer estar aquí de vuelta en la escuela. Es siempre interesante y rejuvenecedor. Ya entiendo por qué tú, Jorge, y Félix seguís como siempre, ¿no? 20 años después seguís igual. Y también, pues la verdad es que estoy disfrutando de la mañana, está siendo muy, muy interesante. Y también fenomenal pues la participación, ¿no?, en esta cátedra de Telefónica, que es mi cliente actual y ha sido mi cliente los últimos más de 15 años. Bueno, desde Nokia no solo estamos convencidos, sino estamos comprometidos con el IoT, el Internet de las Cosas. De hecho, lo tenemos grabado a fuego en nuestra marca y en nuestra visión como compañía de futuro. Si os fijáis, hemos pasado nuestro famoso tagline de finales del siglo pasado y primeros de este siglo, de Nokia Connecting People, ya no lo utilizamos más. Eso no significa que no sigamos conectando a las personas, por supuesto seguimos conectando a las personas, pero ahora hablamos, nuestro nuevo tagline es: creamos la tecnología que conecta el mundo. Entonces estamos hablando de crear esa fase de conectividad o de hiperconectividad de todas las cosas. Nosotros hablamos, lo tenemos implicado en nuestra visión como compañía, del mundo programable. Creemos que queremos contribuir a crear el mundo programable. ¿Y qué es esto del mundo programable? Bueno, pues la visión que tiene Nokia del mundo programable es que en el mundo programable habrá miles de millones de sensores que estarán capturando datos del entorno físico. Estos datos se enviarán a diferentes plataformas que estarán normalmente en la nube y que interoperarán entre ellos o interactuarán entre ellas, aplicando a esa ingente cantidad de datos técnicas de inteligencia artificial, análisis de datos, Big Data, etcétera, con la intención de generar no solo información, sino conocimiento. Este conocimiento se volverá a revertir al mundo real mediante otros tantos miles de millones de actuadores que generarán acciones, pues teniendo en cuenta ese conocimiento, ¿no? Actuadores serán, pues lo que hemos visto aquí, ¿no? Válvulas, cerraduras, cafeteras, robots, todo tipo de sistemas y dispositivos. De esta manera, lo que estamos haciendo realmente es digitalizar el entorno.
estamos digitalizando el entorno, estamos creando un mundo programable, un mundo automatizable, lo que va a dar oportunidad, o muchas oportunidades, a las personas, a las empresas, creemos, y en definitiva a la sociedad. Nosotros en Nokia vemos esta transición hacia el mundo programable en 3 oleadas. Una primera oleada es lo que llamamos el máquina-máquina, una segunda oleada sería el Internet de las cosas, y en una tercera oleada llegaremos a implementar lo que es la visión del mundo programable. Para ilustrarlo, permitirme utilizar un ejemplo, aunque sea algo sencillo o algo genérico, pero creo que puede ser interesante. A día de hoy, como habéis comentado, es bastante usual, o se utilizan, están ya en funcionamiento, los smart meters, ¿no? Por ejemplo, Telefónica, Carlos hablaba del caso del Reino Unido. Bueno, pues a día de hoy están funcionando las tecnologías de contadores inteligentes, pues normalmente a día de hoy son monolíticas, digamos, trabajan en un único vertical, están dedicadas. No voy a decir que sean sencillas, porque no es sencillo conectar millones de hogares y millones de sensores que normalmente están situados en lugares de difícil cobertura, como pueden ser sótanos o en zonas rurales, y atacan principalmente una necesidad primordialmente de las empresas, que es la optimización de los procesos operativos o la reducción de los costes operacionales. Esto sería un ejemplo claro de máquina-máquina, ¿no? Podríamos extenderlo a lo que nosotros llamamos el Internet de las cosas, si tenemos en cuenta que pues esa empresa, que pudiera ser, no sé, una empresa de distribución eléctrica, pues en vez de recoger los datos cada hora, cada 2 horas, pues imaginamos que recogiese los datos cada 5 o 10 minutos de esos 53 millones de hogares, pues como comentaba Carlos, imaginar el potencial de información que tendrían, ¿no? Recoge esos datos, aplica técnicas de Big Data, inteligencia artificial, y ya podía conocer en tiempo real pues la distribución de la demanda de la electricidad pues en diferentes zonas con una granularidad total, ¿no? Podría saber, por supuesto, en tiempo real, horarios valle en diferentes zonas con una altísima granularidad. A partir de aquí, aparte de eficienciar sus procesos operativos, la empresa además podría pues lanzar opciones o ofertas, digamos, para estimular la demanda. Además, o sea, estaríamos hablando ya de creación de valor, ¿no? Si esto lo llevamos al extremo, con más escala y con interoperabilidad eficiente entre los diferentes verticales, los diferentes sectores, estaríamos hablando del mundo programable, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, podríamos llegar al caso en el que en el hogar, pues yo o cualquiera de nosotros podría, bueno, no nosotros, sino las máquinas directamente en el hogar, tanto yo que sé, la lavadora como el frigorífico, podría acceder a esa información y ajustar sus ciclos pues de lavado o de consumo de energía, en el caso de la lavadora, ¿no? En el caso de tanto de la lavadora como de la nevera, del refrigerador, teniendo en cuenta pues esa distribución y esas posibles ofertas en tiempo real, ¿no? Entonces, estaríamos llegando a un caso win-win-win donde todos ganan, ¿no? El usuario final, la empresa distribuidora de electricidad o generadora de electricidad, las empresas de electrodomésticos y en general la sociedad, porque estaríamos reduciendo, por ejemplo, el consumo energético, haciéndolo más eficiente. Bueno, respecto al impacto en la economía digital del Internet de las cosas, pues bueno, no soy muy amante de las predicciones porque normalmente no las cumplimos, pero desde el punto de vista de Nokia, pues totalmente alineados con lo que habéis comentado aquí, de trillones anglosajones de valor del mercado mundial en los próximos años, en torno al 2025, miles de millones de máquinas conectadas, y lo que sí que nos gustaría destacar es que sí que consideramos que más del 60% del valor va a estar, o nosotros consideramos que va a estar en la parte alta de la cadena, ¿no?, de valor, que va a ser en las aplicaciones, generación de casos de uso y, por supuesto, los algoritmos y técnicas de extracción de analíticas del dato.
bueno, para resumir, desde muy alto punto, o sea, desde un punto de vista muy alto nivel, al fin y al cabo las empresas trabajan en 3 puntos, ¿no? Todas las acciones que hace una empresa normalmente se resumen en tres líneas de acción primordiales. Una es generar nuevos ingresos, esto con IoT las empresas lo van a poder hacer. Reducir costes operativos, esto con IoT las empresas lo van a poder hacer de una manera más eficiente. Y aumentar o mejorar la experiencia del usuario. Esto con IoT las empresas lo van a poder hacer también. Muy bien, muchas gracias, Javier. A continuación le paso el turno a Miguel Ángel González San Román. Miguel Ángel se incorpora a Minsight en 2016 como director del área Forisi, nuevos modelos de negocio de soluciones digitales de Minsight, que es la nueva unidad de transformación digital de Indra, ¿no? Entre sus competencias está la de definir la nueva oferta IoT en áreas como ciudades, infraestructuras, productos conectados, etcétera, etcétera, ¿no? Miguel Ángel es ingeniero en informática por la Universidad Politécnica en Madrid, tiene estudios de máster de posgrado PDD en el IES, Business School, y desarrolló su carrera profesional en Accenture, en el área de aeroespacio y defensa y high-tech, y posteriormente lideró una startup. He estado en el mundo de las startups, dentro del ámbito de un startup del ámbito de telemática, ¿no? Cuando quieras, Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, la verdad que ya a estas horas de la mañana ya es difícil enganchar a la audiencia, ¿no? A ver si no me repito demasiado. Bueno, quería daros una visión híbrida, ¿no? de la tecnología y sobre todo lo que está cambiando un poco las reglas de los negocios, ¿no? Vamos a ver si podemos juntar un poco ambas cosas. Esta mañana leía una frase, una entrevista al CDO de Cisco que resume muy bien lo que quería contaros, ¿no? Que es que por primera vez en la historia la tecnología no viene a implementar las estrategias de los negocios, sino es la que dicta las nuevas estrategias de los negocios. Esto no había pasado nunca. O sea, la ingeniería se pone al frente de la transformación, es la primera vez que pasa en la historia. Y pasa porque están ocurriendo muchas cosas a la vez en el mundo de la tecnología, y esas cosas que pasan juntas pues produce ese cisne negro, ¿no? Que comentabas, que de repente es una grandísima disrupción no prevista a lo mejor hace unos años, que implica un cambio transformacional muy bestia, ¿no? en la economía. Entonces, por resumir un poco las cosas más importantes que están pasando, ¿no? En el mundo del Edge, la reducción de tamaño, ¿no? La miniaturización, la reducción del consumo energético, la reducción del coste de los sensores y el ser capaz de poner potencia de cálculo ahí, pues es un coste ridículo, hace que clonar la realidad en muchos puntos, es decir, hacerlo de forma muy granular, sensorizar muchas cosas, sea económicamente y técnicamente posible, ¿no? Incluso procesar ahí también, o sea, temas de machine learning, hacerlo en Edge, pues cada vez es más, ¿no? Y menos información que tengo que manejarlo. Pues es una primera realidad, ¿no? Ya clono la realidad, leo la realidad de forma muy granular. Eso nunca se había podido hacer. Luego aparecen las redes, ¿no? Entonces, de repente soy capaz de transmitir la información también de forma ubicua, con muy bajo coste y cada vez con menor latencia, ¿no? Que es lo que viene el 5G, pero bueno, ya estamos un poco en ello. Entonces eso me permite ya no solo tener la realidad leída de forma muy granular, sino transmitida muy rápido. No hace falta mucho ancho de banda, porque muchas veces se tira mucho por el ancho de banda. En el IoT es mucho más importante la latencia, porque es la inmediatez en la cual soy capaz de traerme los datos a un cloud, que es una tecnología que también ha aparecido en el panorama de forma muy fuerte, que a su vez me permite hacerlo muy escalable, aquello, a un coste muy reducido. Tengo mucha potencia de cálculo, muy flexible, muy barata, y me permite converger toda esa cantidad tan bestia de datos que me he traído en información, ¿no? Información actuable, que además, gracias a la inteligencia artificial y otras tecnologías, soy capaz de destilar de verdad lo que es importante, ¿no? Vamos a destilarlo en varios planos. Destinarlo, digamos, en baja frecuencia, es decir, soy capaz de entender lo que está pasando, sacar hábitos, sacar patrones, incluso analizando una cantidad bestial de variables y entender un poco el fondo, ¿no? De la lógica de las cosas, y luego también me permite contextualizar y ver qué está pasando en este instante, ¿no? Entonces, esos empiezan a ser ingredientes fundamentales de los negocios. O sea, la capacidad de personalizar, porque soy capaz de entender a un consumidor
de forma recurrente en el tiempo y contextualizar al instante en el que está, me voy a dar un servicio muy específico y de muy alto valor añadido para él. Genero un momento de la verdad distinto. Muchas veces en el mundo de los seguros, por ejemplo, tú compras un seguro no cuando lo necesitas, sino cuando tienes la oportunidad de hacerlo, con un billete de avión. No es que yo te voy a vender el seguro en el instante que tú coges para esquiar, ¿no? Te subes en la silla, pues quiero 30 segundos antes, en ese instante, porque sé cuál es tu riesgo, ofrecerte un seguro que vas a poder contratar con un clic. Claro, eso cambia totalmente la cadena de valor de una compañía. Estoy atacando a aquel que es un cliente susceptible en el instante adecuado, ¿no? Y con un modelo, también con un pricing también adecuado. Entonces, esa contextualización, esa personalización es una forma radicalmente distinta de relacionarse las empresas con sus clientes, ¿no? Por el lado del back, es evidente en términos de eficiencia lo que supone, ¿no? Las empresas constructoras, por ejemplo, son clientes nuestros. Una constructora tiene obras en 5 continentes. Desde que se produce una obra, o sea, lo que hoy, la tierra que se ha movido hoy, las personas que se han empleado, las máquinas, dónde están mis activos, cómo estoy produciendo, ¿no? Entender mi estructura, cómo están moviendo mis costes y mi producción, mis ingresos, eso tiene un decalaje tradicionalmente de semanas. Con lo cual, cuando hay una desviación ya no tengo posibilidad, porque los márgenes se han estrechado mucho y los contratos SLAs de los clientes se han apretado como los tornillos de un submarino. Cuando detecto el problema ya es tarde, ya no tengo capacidad. Pero si eso lo tengo en tiempo real y lo meto en un modelo que me es capaz de detectar desviaciones, cambia radicalmente la forma de llevar una obra, ¿no? El sector de la construcción, que es el segundo menos tecnificado después de la caza y la pesca. Entonces ya estamos entrando en... Entonces, por el lado de la eficiencia y de las operaciones hay algo muy bestia. Y luego hay otro elemento que también conecta muy bien, que es el de la gestión de la confianza, ¿no? Que es el blockchain y los smart contracts. En la medida que yo he leído esa realidad y me la traigo, si encima soy capaz de gestionarla en un ente, llamémosle autónomo, que no es cuestionable, que es seguro y que permite disparar acciones automáticamente, que es lo que supone un smart contract dentro de un blockchain, no solo leo, sino actúo ya. O sea, soy capaz de disparar un pago, disparar acciones de responsabilidad, quito un montón de intermediarios de la cadena de valor y hago las cosas mucho más rápidas y mucho más eficientes y mucho más visibles para todo, eliminando procesos de gestión de disputas. Como veis, esto va tocando todas las estructuras económicas y todos los stakeholders económicos, ¿no? Entonces, ¿qué trae todo esto al panorama económico? Trae clientes cada vez más empoderados que demandan servicios más adaptados a sus gustos y a su contexto actual. Y lo que es un servicio commodity no lo quieren. Entonces, un público de millennials, como podáis ser vosotros, a lo mejor ya no está tan dispuesto a contratar un seguro a largo plazo, pero sí está dispuesto a contratar un servicio en el momento que lo necesita y pagar más por él. O sea, los márgenes aparecen más, pero ya no son grandes transacciones a largo plazo, son transacciones más pequeñas y disparadas en el instante adecuado. Entonces, todo esto, los players tradicionales se quedan un poco fuera de contexto, muchos de ellos apalancados en activos físicos, que ahora ya no son los importantes, ¿no? Por ejemplo, los hoteles, ¿no? Ya no es tener muchas habitaciones lo importante, sino saber qué tipo de establecimiento te gusta o qué experiencia de viaje tú quieres tener, ¿no? Y eso es lo que Airbnb sí sabe y te ofrece, con medios ajenos, esa experiencia que es lo que tú en realidad quieres, ¿no? Eso, claro, eso trae a su vez una disrupción en el panorama económico, porque los incumbentes tienen un balance muy cargado de activos que ya no son los importantes para prestar esos servicios ágiles y aparecen nuevos entrantes que encima la regulación les ayuda a competir, pues como pasa con las telcos, ¿no? Incluso con un esquema regulatorio pues que les favorece. Entonces, eso es muy bestia, ¿no? Y eso trae, bueno, es de sobra conocido lo que ha pasado, ¿no? en la movilidad con Uber, ¿no? Sin tener un solo coche, pues en fin, pues lo que está haciendo, ¿no? o lo que los incumbentes están haciendo, ¿no? La contrarrevolución un Mercedes, ¿no? Comprando Car2Go, MyTaxi u otros, ¿no? Sumándose a todos ellos, el mundo de la música, de las pelis, el retail con Amazon, en fin, todo esto que está pasando en sectores muy diversos en realidad tiene unos componentes que son muy comunes, ¿no? Entonces nosotros, un poco Minsight, que nace precisamente pues como una compañía en Indra con activos muy importantes tecnológicos, ¿no? De todo el negocio de Indra Espacio, la parte de simuladores, las capacidades ciber, todo esto, vemos que son ingredientes tecnológicos muy potentes, pero que en realidad lo que hay que ayudar a nuestros clientes es a redefinir claramente su propuesta de valor
y adaptarse a todo este nuevo contexto. Entonces, en un minuto simplemente ejemplos, ¿no?, de lo que estamos haciendo. El mundo de las Smart Cities, que se ha hablado mucho, pues claramente se han pasado por distintas generaciones muy basadas en la tecnología, muy push de tecnología. Esto ya no tiene mucho sentido, ya no estamos ni siquiera en un tema de integración con plataformas, sino de hacer una lectura mucho desde los retos de la ciudad. Y aquí yo, por ejemplo, he incorporado politólogos, ¿no?, a mi equipo, ¿no?, porque es muy importante decir, oye, vamos, ¿qué demanda una ciudad? ¿Qué demandan los ciudadanos? Pues hay unos retos, hay unos stakeholders, hay unas palancas que requieren nuevos modelos de gestión de la ciudad, que a su vez requieren información que parte ya la sacaré de un sensor, ¿no? Entonces es una forma muy distinta de leer una ciudad. O las cosas que estamos haciendo con el temas de hogar conectado, donde también pues todo el mundo intenta estar allí, pero a su vez muchos servicios tradicionales físicos pues se van a tener que prestar dentro de esas plataformas digitales, ¿no? Entonces habrá la parte más visual hasta ahora es la de los contenidos digitales, pero hay todo un mundo de las utilities, por ejemplo, y de empresas de asistencia a las personas mayores o demás, que desde ese conocimiento de las necesidades de una persona mayor y del contexto de cómo está en este momento, puedo prestar un montón de servicios, ¿no? Desde dejar la compra en casa a ver que está bien, a un tema de la gestión de la soledad, ¿no?, de cómo se relaciona. Pero siempre parte de eso, de ese conocimiento de la realidad y una prestación pues muy adaptada. En tal caso, lo que estamos haciendo con construcción, con movilidad, con microseguros. Bueno, un poco nuestra visión es que claramente no hay sector que no vaya a ser tocado por estos principios fundamentales de visibilidad de lo que está pasando en tu parte de operaciones, de relación personalizada y contextualizada con tus clientes y de eliminación de intermediarios a través de esa confianza colectiva. Y a través de eso es donde estamos creando estos nuevos paradigmas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Le toca el turno a Pablo Peris Soler, de Microsoft. Pablo trabaja para Microsoft, como decía, como responsable de servicios de consultoría y soporte en el sector de manufacturing. Es ingeniero informático, como no, con un máster en Dirección y Gestión de Sistemas de Información, en este caso por la Universidad Politécnica de Valencia. Lleva 3 años liderando en la compañía proyectos de IoT en España, y tras 4 años en Inglaterra como gerente de uno de los principales partners de Microsoft, bueno, pues se ocupa este puesto, ¿no? Previamente ha sido analista, programador, profesor de universidad, incluso pues ha hecho, digamos, ha creado su propia startup, ¿no? Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, a todos, muchas gracias. Intentaré construir un poco sobre lo que han comentado ya mis compañeros, dando ejemplos, ¿vale? Porque ya a estas alturas creo que hemos tocado los principales temas de IoT, y a mí me gustaría, desde la experiencia de los últimos años, como digo, intentar visualizar ejemplos reales de empresas que nos están pasando, ¿vale? Como bien han dicho los compañeros, hay una cosa que está clara cuando hablas de IoT, y es que IoT no es una revolución tecnológica, ¿vale? Y eso lo hemos dicho todos, creo que está claro, pero es una revolución de negocio que la habilita en la tecnología, ¿vale? Y eso te das mucha cuenta cuando vas a una planta industrial, manufacturera, que tiene sus dispositivos, como bien han dicho antes, que tienen 20, 30 años, y le dices, mira, es que venimos a hacer un proyecto de planta conectada, ¿vale? Lo primero que te miran es, yo lo tengo todo conectado ya, yo tengo todos mis datos, tengo SCADAs, tengo PLCs, tengo un montón de cosas que ya están recogiendo datos. Y hay un poquito de blocker de primero decir, ¿qué me están contando estos de IoT? Y ahí hay que hacer las preguntas adecuadas de negocio, hay que decirle, eso es correcto, pero tú puedes comparar el rendimiento de tu máquina con una máquina en China, de una empresa igual que la tuya, utilizando los mismos configuración, ¿por qué aquella va mejor que la tuya o va peor? Puedes compartir tus datos con el que ha creado la máquina para que te diga cuándo se va a romper o cuándo puede hacer el mantenimiento. Y entonces ya no le estás hablando de tecnología, no le hablas de cloud, no le hablas de redes, le hablas de, ostras, es verdad, a mí la máquina se me rompió el otro día, se me paró, y eso el fabricante sabía que me iba a pasar, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que darle siempre ese enfoque de negocio, pero basado en la tecnología que va a habilitar esta irrupción en el negocio, ¿vale? Como bien decía Miguel Ángel, se ha dado un momento dulce ahora de tecnologías o de innovaciones que han ayudado a que esto sea posible, ¿vale? Si repasamos, para mí principalmente son 4. O sea, una que es obvia es la cloud, es la nube, es que el storage, el almacenamiento, los procesadores, todo eso ya no sea caro. Es decir, que cualquier empresa, incluso una startup, pueda tener recursos infinitos, siempre con una restricción de coste, ¿vale? Pero recursos infinitos para hacer las pruebas que quiera hacer. Que pueda empezar con algo pequeño, si no funciona, tirarlo y volver a empezar. Y que si eso funciona, pueda irse a
Sudamérica, a Estados Unidos y replicar lo mismo en un data center que hay ahí. O sea, la cloud te da escalabilidad y disponibilidad geográfica. Eso hasta ahora no estaba y es una de las cosas que cambia el juego. La siguiente es, digamos, los dispositivos. Está claro que los dispositivos empiezan a ser muy baratos y eso es muy bueno porque han hablado de trillones, 25 millones, muchos dispositivos. Eso es una oportunidad. También ahí hay un riesgo, es decir, cómo, y lo hemos hablado durante la mañana, cómo gestiono esos dispositivos. Es importantísimo tener claro una estrategia de repente poder actualizar el firmware de todos los dispositivos que tengas en todo el mundo desplegado. La tercera, para mí, que también es un habilitador tecnológico, es lo que hemos comentado de Edge. ¿Qué es el Edge? Porque a veces decimos Edge, ¿y de qué estamos hablando del Edge? El Edge no es más que ir a la planta, que estaba hablando antes, y decirle, este algoritmo que yo he entrenado con datos de todas las plantas que tienes en el mundo, tú como fabricante, 150, es un algoritmo que ha aprendido con datos que no son de tu fábrica, lo estoy bajando a tu fábrica y lo estoy ejecutando desde allí con ese conocimiento aprendido. Eso es el Edge. El Edge no es más que bajar al campo, al OT, a la red, que puede ser lenta, en la que tú, si quieres una alarma para que a partir de una vibración tú mandes una alarma que digas, esta máquina se va a romper, es muy simplista, pero algo así, lo comentaba Joaquín de Cepsa, en los dispositivos de vibración, tú no puedes mandar ese dato a la nube, esperar que vuelva, han pasado 3 segundos y mandar una alerta al operador, porque es que eso ya, lo que iba a pasar ha pasado. El Edge es bajar esa potencia de la nube y de toda esa capacidad de cómputo a la planta, al sitio físico, ¿vale? Y la cuarta, no menos importante, es la inteligencia artificial. O sea, desde Microsoft hay un eslogan que es hay que democratizar la inteligencia artificial. ¿Qué significa más allá de un eslogan de marketing, democratizar la inteligencia artificial? Por una parte significa que todas las aplicaciones, soluciones, van a tener componentes de inteligencia artificial. Pero por otra parte es que cualquiera, vosotros aquí, os invito, o sea, cualquiera, tenga ahora una curva de aprendizaje y una curva para empezar a utilizar algoritmos de inteligencia artificial, APIs de inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial, que hace unos años era mucho más complicada. Es decir, si tú quieres, hablando técnicamente un poco, levantar un clúster de Hadoop para hacer un algoritmo de Machine Learning y probarlo, tenías que montarte las máquinas, hacer una configuración. Ahora, a lo mejor son 2 clics, lo tienes montado, ejecutas y apagas. Eso significa democratizar la inteligencia artificial, que cualquiera con sus ideas pueda ponerlas en marcha y hacer realidad ideas de negocio o ideas técnicas que necesiten ese apoyo, ¿vale? Y hablábamos de datos, ya que esta parte habla del impacto de la economía. A mí me gustaría sacar 3 datos que me parecen muy interesantes. Uno dice, unos estudios de McKinsey, hablaba de que el 56% de las empresas de manufacturing ya han invertido $100 millones en proyectos de transformación digital, proyectos de IoT, ¿vale? El segundo dato que va con eso es que solo el 7% de esos proyectos han sido realmente exitosos, ¿vale? O sea, 7% de esos proyectos. Eso te da una sensación de, bueno, vale, es una revolución, pero habrá que ir con cuidado en esos pasos de esa revolución. Y el tercer, que creo que es el más optimista, es que aquellos que han conseguido implementar con éxito esos proyectos tienen un 30% de ahorro en sus costes o un 6-7% de nuevos streams de beneficio gracias a nuevos productos o nuevas maneras de comercializar sus productos, ¿vale? Es decir, está pasando, de hecho tú ya ves que mucha gente te dice, lo quiero hacer porque lo está haciendo la competencia, porque ya creo que llego tarde y porque tengo que subirme a esta nube que está pasando ya a día de hoy, ¿vale? En el mismo informe que hemos comentado varios, que habla de la oportunidad de 2025 de trillones de negocio para el mundo basado en IoT, a mí me gustaría aterrizar eso también en cuáles son las áreas en las que se ve ese negocio, ¿vale? Porque hay 3 sectores que se diferencian de los demás en los que se cree que IoT va a tener este impacto de negocio. Uno es en los humanos, es decir, por ejemplo, en lo que seguramente muchos ya llevamos sensores como Fitbit o el Apple Watch, alguien que te está midiendo lo que está pasando, ¿vale? Esto en el fondo es una especie de mantenimiento predictivo, ¿no? Dice, no se puede mejorar lo que no estás midiendo. Con esa frase que es de Peter Drucker de los 80, esa frase para mí es la que sumariza, o sea, resume un poco el tema de IoT. Si quieres empezar a mejorar algo, primero tienes que medirlo para ver mejoras. Eso lo hacemos nosotros, pues cuando empezamos a medir las calorías, los pasos que damos. Por eso uno de los sectores donde más beneficio va a haber o más capacidad de negocio es en la parte de los humanos, wearables y todo eso. Por eso mismo lo puedes aplicar al que más revenue va a generar en estos años, que es industria. O sea, aplicar ese mantenimiento predictivo a ahorro de costes o a crear nuevos modelos de negocio, ¿vale? Y el tercero, que también han comentado mis compañeros, es el de Smart Cities, ¿vale? Esos son los 3 sectores que se considera que van a generar más negocio en IoT de aquí a los próximos años, ¿vale? Y ahí me gustaría poner 2 ejemplos de Microsoft que son públicos y los podéis
ver en la web, que creo que son muy ejemplificadores, que uno es Rolls-Royce. Rolls-Royce tenía un modelo de venta de motores en el que los motores de los aviones, evidentemente los venden, los pagan y se acabó. Gracias a empezar a meter un proyecto de IoT en los que miden lo que está pasando en el motor en todo momento, no durante el vuelo mandando los datos, sino cuando aterrizan, cogiendo todos los datos que se han generado y subiéndolos y procesándolos, han podido cambiar su modelo de negocio, que es una de las cosas que comentaba el compañero. Es decir, ya no venden el motor, ahora venden un servicio que se llama Total Care. Es decir, me pagas una cantidad durante mucho más tiempo y te olvidas de mantenimiento, repuestos. Yo te digo cuál es la mejor manera de configurarlo, cuándo puede ser que se vaya a romper la máquina. Cambia el modelo de negocio. Ya no es un pago único, sino un pago por uso durante todo el tiempo para una empresa como Rolls-Royce, ¿vale? El otro ejemplo que también es público es la empresa de ascensores Thyssen, ¿vale?, que he sacado también un artículo en el que decía que en Nueva York el colectivo de trabajadores de oficina se espera una media de 16 años, se dedican a esperar ascensores durante toda su vida, ¿vale?, porque hay ascensores rotos, porque no están funcionando. Pues gracias a empezar a medir cómo están funcionando los ascensores, han bajado un 50% las paradas, ¿vale? Eso ya no es un nuevo modelo de negocio, sino optimizar pues el que va a las averías, la ruta de las averías, optimizar el recambio de piezas. Eso es algo tangible que se traduce en negocio. Por eso yo venía a decir que realmente no estamos hablando de una revolución tecnológica, sino de una revolución de negocio que la tecnología está habilitando, ¿vale? Y con eso quería acabar simplemente con una invitación también a todos a probar estas tecnologías. Es decir, una de las cosas buenas, y creo que ese es el foro adecuado, es que cualquier idea que tengáis, vayáis a intentar implementarla, probarla, empezar con algo en mente pequeñito, pero intentando hacerlo más grande gracias a las capacidades que tenemos hoy en estas tecnologías, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Vamos con la última intervención de esta fase. Le paso la palabra a Javier Rodríguez Molouni, Everis. Es ingeniero de telecomunicación por esta escuela y esta universidad, donde se graduó en 1994. Después de estar trabajando 4 años en Telefónica y +D en proyectos del área de planificación y gestión de redes, en 1997 se incorpora a DRM Consulting, hoy integrada hace años ya, integrada en lo que hoy conocemos como Everis, y hoy en día es el socio responsable de la oficina de Madrid. Su carrera ha trabajado con Everis en la oficina de Madrid, Chile, México, Brasil y Colombia, en distintos sectores, banca, telecom, industrias, utilities, y desde este año lidera el grupo de trabajo de Internet de las Cosas en Everis, ¿no? En fin, con este currículum, háblanos de futuro. Sí, bueno, muchas gracias, Jorge. Es complicado siendo el último, yo casi recojo y me voy, ¿no?, porque ya se ha hablado de muchísimas cosas. Bueno, si os confieso un tema, esta mañana cuando venía me ha dado bastante vértigo, hacía mucho que no pasaba por la escuela. Vértigo pensar que hace 25 años yo estaba donde estáis ahora mismo sentados vosotros. Y la verdad que me ha acojonado un poco, pensando lo mayor que estoy, cuando yo no me veo tan mayor, pero digo, leches, tengo un problema. Bueno, no he venido para hablar de eso, he venido para hablar de IoT. Voy a intentar contarlo todo al revés, para que por lo menos se pueda ver una visión un poquito distinta, ¿no? Al final, los negocios, industria, las utilities, las telcos, los bancos, o me centro en las ciudades, porque en el fondo en el mundo público son las que, estando cercanas del ciudadano, son las que están, digamos, avanzando hacia el concepto este de Smart City, ¿no? Lo importante en todo esto, ¿qué es? Hay tecnologías digitales que hoy por hoy habilitan nuevos negocios, nuevos procesos, nuevos servicios, nueva forma de hacer las cosas. Voy a empezar por el final. Lo importante, los casos de uso. O sea, cualquiera que quiera adaptar algún tipo de tecnología para mejorar cosas necesita un caso de uso. O sea, ¿cómo aplico la tecnología para conseguir qué? Al final, cuando uno gestiona un negocio, gestiona una ciudad, tiene que tomar decisiones. Son las decisiones las que van a guiar ese barco hacia cierto lugar. Tengo que tener una visión, tengo que tener un propósito. Y al final la tecnología pues me ayuda a seguir este propósito, ¿no? ¿Cómo tomo las decisiones? Pues las decisiones las tomo basadas en información. Por suerte, hoy por hoy, somos capaces de procesar un montón de datos para conseguir información que el ser humano sea capaz de entender, porque si al final nos inundamos con datos, no sirve para nada, ¿no? Entonces, del caso de uso del negocio pasamos a lo que puede ser, bueno, pues todo este procesamiento analítico de información que viene de plataformas Big Data, que hacen ingesta de un montón de datos que provienen, en este caso, nos los traen la conectividad, que
que los deja en el mundo cloud, el mundo on-premise, lo que yo llamo cuando hablo de esto, en el mundo civilizado. Bueno, en el fondo, cuando nos bajamos de la conectividad hacia el dispositivo puede estar en lugares muy complejos. Muy distinto tener un dispositivo colocado dentro de un edificio que tiene suministro energético, que tiene distintos tipos de comunicaciones, que un dispositivo conectado en cualquier lugar, alejado de cualquier tipo de mundo civilizado en cuanto a tecnología, ¿no? Y del dispositivo pasamos a la cosa. En el fondo, esto se llama Internet of Things. Y dices, ¿qué es la cosa? Porque la cosa no es el dispositivo. La cosa soy yo. La cosa es un activo. La cosa es un objeto. La cosa es un gas. La cosa es un líquido sobre el cual yo quiero medir algo justamente para ahora, recorriendo el camino en el sentido en el que la información va, conseguir tomar mejores decisiones para mi negocio, ¿no? Si lo pensamos, IoT como paradigma, IoT involucra todo tipo de tecnologías digitales. O sea, IoT como end-to-end, o sea, desde la cosa hasta las decisiones que me permiten tomar, ya sea un humano, ya sea inteligencia artificial, tiene que pasar por ciberseguridad, tiene que pasar por comunicaciones, tiene que pasar por el cloud, tiene que pasar por Big Data, por analítica, por interfaces de usuario, que pueden ser pues, desde simples portales a movilidad, realidad aumentada, virtual. O sea, en el fondo dices, a ver, ¿yo cómo separo esto del IoT del resto del mundo digital? No es posible. El mundo digital está todo interconectado. Todo sirve para lo mismo. Y IoT lo que nos permite es un canal de información, pero es un canal más. Ahora, es un canal que nos trae información que es complicadita, porque es información de un mundo físico que está distribuido. Esta es la parte compleja, que este mundo está distribuido en zonas que pueden estar, como decía, en lugares bastante complejos. Esto, que supongo que lo conocéis porque mirando la sala casi todo el rato estáis con esto conectado a vuestras manos, esto es IoT. Esto, en el fondo, es un dispositivo que yo puedo soltar y puedo dejarlo en casa y usarlo solo cuando necesito mandar un WhatsApp, pero no lo hacemos así. Realmente esto lo tenemos encima. La cosa soy yo. Yo soy la cosa que esto está midiendo. Esto está midiendo dónde estoy. O sea, tiene un sensor de GPS. Está midiendo a qué velocidad voy. Pues tiene un acelerómetro. ¿Hacia dónde voy? Pues tiene una brújula. En el fondo, esto se podría pensar que es IoT. Ahora, si pensamos que esto es IoT, esto es un chollo de IoT. Un chollazo. Porque esto tiene un tío o una tía detrás que todas las noches lo carga, que cuando hay una versión nueva de iOS o de Android se lo baja, que cada 2 o 3 años, cuando se pone viejecito, lo cambia, que además, en cuanto a casos de uso, me conecto a la tienda de apps y tengo todos los que me da la gana. Por tanto, dices, hombre, se puede ver como un IoT, esto es un chollazo de IoT. El IoT normal, cuando digo el normal, es el que tiene, digamos, un estatus ahora mismo un poquito más complicado. Es un IoT que no está tan estandarizado, cuyas baterías tenemos un problema de cuánto duran, que el firmware, cómo se actualiza, es complejo, que es una tecnología muy nueva y que habilita nuevos casos de uso, pero los usuarios de estos casos de uso, como no la conocen y cambia tan rápido, no son tan capaces de poderlo gestionar en su cabeza. Por tanto, hoy por hoy tenemos un conjunto de barreras que están haciendo que IoT, que es mucho más viejo que esto. El concepto de IoT nace en los 90, cuando se empiezan a ver soluciones verticales como las alarmas, como la gestión de flotas. A partir de ahí, en la última década, lo que impulsa IoT es muchas veces la normativa, que exige que las compañías eléctricas tengan telecontadores, que exigen que los ascensores estén conectados, que exigen que los coches tengan una llamada de emergencia, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero está en un momento muy incipiente. Utilidades. Ya me quito de la parte de que esto está, el IoT está en un momento bastante incipiente para pensar, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué está sirviendo ya? Lo primero, las primeras aplicaciones que hay son eficiencia. Por ejemplo, un proyecto que hemos montado nosotros en la Smart City de Santander es mantener sensorizados los contenedores de recogida de residuos con volumétricos que mandan información de manera centralizada a un sistema que lo que hace es analizar toda esta información y en función del nivel de llenado de los contenedores optimiza las rutas de los camiones que recogen. Es eficiencia pura. Y un tema más, el ciudadano
cuando va a un contenedor nunca lo ve rebosando de basura. Entonces también mejora la calidad del servicio. Pero no solamente eficiencia, sino que aparecen nuevos servicios. Podemos pensar, y se comentó antes por Joaquín Reyes, el mantenimiento predictivo es la gran promesa de la industria. Tendría una capacidad de ahorro en costes y de mejora en la disponibilidad de los sistemas, o sea, de los motores, de los rotores, sería bestial. En el futuro, monitorización de pacientes crónicos. Esto sería también algo impresionante. Pero si nos vamos muy, muy, muy al futuro, el negocio va a venir por los datos. IoT es un canal. El negocio vendrá por los datos. Pensad en la plataforma que tenga yo metida en mi coche conectado, que tiene datos de mi coche, de por dónde voy, de cómo conduzco, de cómo están las pastillas de freno, de cómo está el nivel del aceite. Incluso yo le puedo dar datos de cuándo vence mi póliza. Toda esta información, el proveedor que me da el servicio, si yo le autorizo, él podría aportar valor a estaciones de servicio, empresas de mantenimiento de coches, empresas de seguros, porque hay ciertos momentos de mi ciclo de vida con mi coche en que yo voy a necesitar este tipo de servicios. Yo podría autorizar esto. Voy mucho más allá, a un futuro mucho más lejano. Yo como persona estaré súper sensorizado. O sea, cualquier tipo de cosa que me pase, de medicina que me tome, de operación que tenga, de enfermedad que tenga, de tratamiento, va a estar totalmente en datos. ¿Por qué no pensar que yo como persona podría vender mis datos a una base de datos general en la cual justamente para conseguir inteligencia artificial necesitan información de todos los tratamientos de los miles de millones de personas del mundo para ser mucho más eficientes y eficaces en los tratamientos que se proponen a los pacientes? Bueno, pues esto podría ser algo interesante. En resumen, se abre una serie de dimensiones que hoy por hoy somos incapaces de ver, incapaces de entender, y la clave va a estar en los datos. Muy bien, muchas gracias, Javier. Menos mal que no hay abogados en la sala, esas cosas, eso de enviar todos los datos a un... Temblaría el mundo de los abogados, ¿no? Muchas gracias, Javier. Como veis, es un mundo de expectativas. Es un mundo absolutamente maravilloso de expectativas, ¿no? Donde lo que más se repite es, no lo han mencionado mucho la palabra, pero es la plataforma, ¿verdad? Yo cojo datos, muchos datos, yo hago analítica de datos con ellos, y luego, y eso, si consigo una respuesta a poder ser automática, inteligencia artificial, tengo una capacidad, iba a decir de negocio, de transformar el mundo absolutamente brutal, ¿no? Y por supuesto los verticales, la clave. Los verticales son la clave, es decir, dígame usted en qué sector, dígame usted qué aplicación, dígame usted dónde vamos a tener suerte, dónde nos va a sorprender la próxima vez, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos, como no podía ser de otra manera, pues el futuro es un futuro fundamentalmente de expectativas, ¿no? Yo, antes de pasaros a la audiencia, me gustaría hacer una pregunta que voy a pedir que respondan de forma absolutamente telegráfica, ¿no? A los ponentes, ¿no? Un minuto, por favor, para responder a una pregunta. Yo voy a empezar por Javier. Nos has hablado de Nokia y el mundo programado, ¿no? Dime en un minuto las claves de esa visión de ese Nokia, de Nokia, del mundo programado, del mundo algoritmizado, del mundo... dime las claves de eso que estáis viendo. Un minuto. Es complicado. ¿Cuánto me queda ya? Bueno, desde el punto de vista es complicado, necesitaría un poquito más de tiempo, pero por ser muy conciso, desde el punto de vista de industria, Telefónica yo lo he resumido muy bien, voy a intentar resumirlo un poquito más. Hablaría de tres claves. Primero, escala. Parece de perogrullo, pero es así. O sea, para conseguir 25.000 millones de objetos conectados necesitamos escala. O sea, al final, el uso de IoT va a generar más uso de IoT. Tenemos que entrar en ese círculo virtuoso. Por otro lado, ecosistema. Ninguna compañía va a conseguir hacer esto solo, por muy verticalizada que esté. Necesitamos colaborar entre todas las compañías y entre todos los sectores. Y otro punto fundamental para nuestra visión, para realmente conseguir el mundo programable, sería estandarización. Al menos cierto nivel de estandarización para conseguir esa interoperabilidad efectiva y realmente ganar con la interacción entre los sistemas. Y luego, desde un punto de vista, sociológico, social, y ya enfocado aquí a la audiencia, ¿no?, de jóvenes ingenieros,
Pues yo os pediría dos cosas realmente, también sumarizadas. Primero, imaginación, enlazando con el tema que comentaba Javier de los casos de uso, imaginación para crear casos de uso y valor, emprendimiento para que los llevéis a cabo. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, un minuto. La pregunta para ti es, bueno, admitamos la disrupción digital, el IoT como disruptor digital, ¿qué tiene que hacer una compañía ya y si quiere transformarse para lo que viene a largo plazo? En un minuto. Sí, bueno, eso es una disyuntiva ahora en las empresas, ¿no? Si es un tema de hacer muy rápido o hacer muy profundo, ¿no? Y tampoco hay que elegir. O sea, nosotros hemos hecho un framework ahí de innovación como con 3 horizontes paralelos. O sea, creemos que a corto plazo hay que sacar partido y muchas veces las compañías no tienen un pozo de dinero y generar quick wins y generar retornos a corto demuestra a la organización que esto tiene sentido y genera impacto. Entonces la propia organización que hay hoy, incorporando ciertas innovaciones, ya puede sacar, sobre todo en términos de eficiencia, puede hacer un montón de cosas. En el otro extremo también hace falta apostar a largo plazo y sacarlo de la organización en ecosistemas de innovación, más un portfolio de apuestas con mecanismos más de lean startup, de probar, error, sabiendo que si te aciertas en el 10%, pues ya vas bien, ¿no? Cosa que donde aciertes vas a recuperar pues mucho más, ¿no? Y luego en el medio también, ahí creemos que donde también hay que profundizar es en reinventarte, ¿no? Hacer lo mismo que estás haciendo ahora, pero de construirlo como Ferran Adrià y reconstruirlo alrededor del cliente y con estos modelos, estos paradigmas un poco de relación con el cliente nuevos y demás, y el mismo sector, pero quizás pues como un pequeño spin-off, otra división de negocio digital, y esos 3 planos lanzados desde ya. Cada uno paga a distinto horizonte y tiene un nivel de tacticismo de estrategia mayor, pero concurrentemente. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Para ti, ponemos los pies en tierra. A ver, cualquiera que se está iniciando, y aquí tienes que quiere iniciar, digamos, este tipo de proyectos y de tecnología, ¿por dónde empieza? Pues sobre todo lo importante es que tenga una idea, como he dicho, de negocio y que no tenga miedo. Es decir, que empiece a trabajar con algo pequeño, con una idea pequeña, pero pensando a la grande. O sea, como hemos dicho antes, una de las cosas que nos habilita en la cloud es que tú no te tienes que preocupar ahora a priori de si un día tienes 100 millones de usuarios, o de la seguridad, o de cómo harás la gestión de ese tipo de cosas como el backup, o cosas que no son de negocio. Si tenéis una idea, por pequeña que sea, que creéis que con IoT, inteligencia artificial o cualquiera de estas tecnologías puede cambiar el mundo, puede ser la nueva empresa clave, empezar porque la tecnología está ahí para habilitaros vuestras ideas de negocio. Ese sería un poco el resumen, ¿vale? Brevísimo. Javier, muy agradecido. Javier, a ver, nos has hablado de la situación y las enormes oportunidades, digamos, a medio plazo, ¿no? ¿Cuál es el camino? Medio largo. A ver, descubriréis, si no lo sabéis ya, que las bolas de cristal, cuando hablas de temas de tecnología, pues tienes un conjunto de analistas que son los que te van diciendo cómo va esto, ¿no? Si coges a Gartner, lo que te dice Gartner es, oye, IoT, nivel de madurez adolescente, impacto va a ser transformacional, empezará a impactar entre 5 y 10 años, ¿vale? Y dices, lo que queda por hacer. Pero luego te pones a pensar y dices, adolescente. El adolescente es alguien que tiene un nivel de curiosidad súper alto. Y es cierto que estamos viendo, no se ven grandes despliegues de IoT, pero sí que está habiendo un montón de pruebas piloto que las empresas están haciendo para empezar a ver este tipo de tecnología, cómo funciona, qué tipo de cosas les puede dar. Entonces, esa curiosidad del adolescente se está viendo ya en el mercado. En conclusión, esto acaba de empezar. Queda casi todo por hacer. Y el impacto va a ser bestial. Y os lo digo a los que estáis sentados en las últimas filas de aquí abajo y a todos los de ahí arriba. Los protagonistas de esto sois vosotros. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a abrir ahora un turno de preguntas a la mesa, a la persona que queráis o al conjunto como queráis. No sé cuánto tiempo tenemos, 10 minutos, 5 minutos. Estoy preguntando a los organizadores. 5 o 10 minutos, perfecto. O incluso, en fin, comentarios, lo que queráis, pero es todo muy breve, todo muy breve. Daros cuenta que a minuto cualquier cosa, ¿de acuerdo? Adelante. A ver, Emilio.
Oye, es que para mí esto es una pelea, ¿no? Han insistido, bueno, Juan Quemada me dijo que no digo nada técnico, bueno, no sé, bueno. Yo creo que lo de las patentes es súper técnico y la visión que nos han dado de las patentes es totalmente falsa, porque las patentes no es nada más que un valor añadido que hacen algunas empresas para decir que aumentan el capital con esto, pero a la hora de la verdad ni se pelean las patentes, todas esas guerras que hay entre las patentes es pura farándula. Y me ha gustado, y luego otra cosa que han dicho aquí, claro, eran los informáticos, que decían que estaban buscando a ver qué es lo que se necesita para ponerlo en marcha. ¿Cómo que es eso? Eso es ir en contra de la tecnología y la tecnocracia. O sea, la gente no sabe que existe una cosa hasta que no la ve en el escaparate del Corte Inglés. Y en fin, que eso es un hecho que yo lo tengo comprobado, por cierto, y la gente que entiende de innovación y todo eso lo sabe perfectamente. Y finalmente, pues Javier, se nota, el de Telefónica se ve que también es teleco, ¿no? Yo, sí. A ver, de Everis trabajé en Telefónica 4 años y en Everis llevo 20. Soy teleco de esta escuela. ¿Eres qué? Soy teleco de esta escuela, digo. Ya lo decía yo. Aquí estudié. Bueno, es que... hace años, Hace años. Estoy de acuerdo en algunas cosas contigo, pero salvo una cosa que, claro, el Internet de las cosas lo has objetivado demasiado. Las cosas no son más que un elemento que capta el cerebro. Y entonces lo procesa y entonces es cuando empieza a hacer una cosa. Mientras tanto no existe. Entonces el Internet de las cosas es el Internet del cerebro, no de a ver si nos damos cuenta de por dónde vamos. Que pasa que es un cerebro que lo mismo no es humano, Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Perdona. Al director. Una cuestión muy rápida. ¿Cómo se percibe desde las empresas la formación que tienen en general los estudiantes de tecnología que están saliendo ahora de las universidades y particularmente de esta escuela, claro? Bueno, perdón. Pedro. A ver, nosotros que en Everis... Juez y parte, ¿no? Bueno, a ver, nosotros como empresa de servicios, en el fondo, contratamos muchísima gente. En Madrid contratamos este año unas 1.300 personas. El nivel de los ingenieros de telecomunicación y de los ingenieros informáticos que entran es muy bueno. La pena que hay es que no sé por qué no más gente estudia este tipo de carreras. Porque al final la carencia de talento que hay de la gente que sabe las cosas que sabéis vosotros es bestial. O sea, yo a mi hijo le digo, si te gusta esto, estudia esto, porque vas a tener trabajo seguro, vas a poder cambiar de compañía seguro. Hay muy poca gente que está estudiando carreras TIC, muy poca gente comparado con la necesidad que hoy tenemos, que no es nada comparable con lo que va a haber, pero esto pasa en Europa completo. Entonces, muy buena calidad, pero muy mala cantidad. Convenced a más amigos, hermanos, primos, hijos, cuando los tengáis, que estudien teleco. Que sufran teleco. Sí. Bueno, a ver, yo voy a ser un poco más provocador. Yo, por empezar, o sea, no por dónde salen, sino qué se necesita y qué buscan las empresas en el mundo del IoT y en general de la transformación digital, yo lo definiría como que hacen falta como 4 cosas, ¿no? Tienes que entender de tecnología, pero no de la tecnología en sí misma, sino del impacto de la tecnología. Es decir, hay muchas cosas técnicas que no son tan relevantes, pero sí hay que tener más conciencia de lo que de verdad implica la tecnología como cambio. Hace falta un entendimiento de los procesos, porque tú no puedes cambiar el negocio de un cliente si no entiendes los procesos que hay detrás. Y hace falta una visión también de la estructura económica, digamos, de los flujos económicos de las empresas, y hace falta tener esos 3 conocimientos para, tocándolo todo, crear los nuevos modelos. Y luego hace falta una habilidad, aparte de los conocimientos, que es mentalidad, yo diría, consultiva, ¿no? o ingenieril también, ¿no? Desde el problema, buscar las soluciones y tener un cierto método de análisis. Entonces, ese es el mirlo blanco, que es muy escaso. Entonces, desde la ingeniería se suele, obviamente, tener mejor el método de pensar y el conocimiento técnico
creo que hace falta complementarlo por el lado de procesos y conocimiento financiero para tener todo lo que hace falta para ser un profesional de la transformación digital. Bueno, yo también muy brevemente añadir, o sea, totalmente de acuerdo, el nivel es muy alto, la carencia de profesionales es aún más alta, y yo solamente añadiría un matiz, es que nos falta quizás aprender a tener miedo a equivocarnos, que en la cultura anglosajona es mucho más normal. Es decir, si hay una idea, vamos a intentarlo, y si sale mal, pues a la siguiente iteración o a la siguiente o a la siguiente. Perder un poco el miedo a implementar las ideas que podamos tener. ¿Quieres decir algo? Nada, simplemente ahondando lo que Como es está, el director, hay que contestar. ahondando lo que está diciendo, lo que estaba comentando Pablo del no miedo a fallar. Sí, lo que pasa es que como estamos compartiendo tenemos que redirigirlo. El no miedo a fallar, ¿no? Hace unas semanas el CEO de Coca-Cola, por ejemplo, decía a su plantilla que creía que se estaban equivocando poco. Se estaban equivocando poco. O sea, en este entorno de disrupción, de cambio transformacional, bueno, pues que un CEO de una compañía como Coca-Cola diga a su plantilla que se están equivocando poco, pues es interesante. Entonces, volviendo a los casos de uso y a las capacidades, yo creo que aquí hay conocimiento e imaginación suficiente, y quizá lo que nos falta, lo que pedía yo antes, es esa capacidad de emprendimiento sin miedo al fallo, ¿no? No pasa nada. Nadie se va a acordar nadie se acuerda de las 999 bombillas que no funcionaron, ¿no? de Alba Edison, ¿no? Sino se acuerda de la que funcionó. Pues eso, adelante, a tirarse a la piscina. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer un comentario. Ah, sí. Si no hay ninguna pregunta, un comentario relacionado con el tema de las patentes. Porque yo... En Nokia tenemos una business unit que está centrada en la explotación de las patentes. En Nokia tenemos más de 9.000 familias de patentes. Nokia Technologies se dedica a explotar esa capacidad. Y son interesantes porque hemos tenido litigios con Samsung, que ya están solventados, con Apple, que hemos solventado hace poco. Y es un negocio que desde luego lo tenemos, desde el punto de vista de negocio, de digitalización, es fundamental, es clave. De hecho, los teléfonos, los smartphones marca Nokia que están en el mercado, no los fabricamos nosotros. Lo que estamos haciendo es licenciar nuestra familia de patentes y, por supuesto, asegurar unos niveles de calidad y de diseño por acordes con lo que se espera de la marca. Pero que el negocio de patentes o la importancia de las patentes es importante, y estamos trabajando en seguir explotándolo. Mucho trabajo también. Bueno, vamos a ir acabando. Un comentario final. Me pongo ahora un poquito el gorro de observatorio de lo que hago ahora mismo, para señalar dos cosas que han sido puestas en la mesa, ¿no? La primera es verdad que hay una carencia y más que va a haber en todo este tipo de temas. No IoT, la plataforma, dato, analítica, inteligencia artificial. Es una realidad que en los próximos años la falta de perfiles digamos de este tipo, tanto técnicos como de negocio, como de consultoría, etcétera. Es una pena que en este país las vocaciones por la ingeniería sean tan pequeñas y sobre todo que sean tan masculinas, quiere decir que porque este mundo exige diversidad como tal, ¿no? Y algo habrá que hacer en ese tipo, ¿no? Y lo segundo, ya de preocupación siguiente, ¿no? Como alguien que mira esto, vamos a ver. Cuando yo estoy monitorizando permanentemente la monitorización de los distintos sectores en España, cómo van avanzando en su digitalización, ¿no? Y a nadie le tiene que extrañar que los sectores en donde se está digitalizando más deprisa que en el resto de los países sea el turismo, sea la banca, sea ¿qué son? Aquellos sectores en los que este país, su especialización en el mundo global, son más relevantes. Porque aquí hay dos caras de la moneda. Uno es, tengo que aprovechar las tecnologías y tal para transformarme digitalmente, los verticales. Y hay otra cara en la que desgraciadamente los indicadores son bastante más peores, quedamos bastante peor en la foto, porque en esa cara, aunque parezca mentira, no quedamos nada mal. La cara en la que quedamos mal es que además hay empresas, profesionales, etcétera, que producen la tecnología, que producen los primeros casos de uso, que producen no sé qué. Y ahí, desgraciadamente, la parte de I+D, la parte no sé qué, pues la verdad es que
los indicadores son bastante menos halagüeños, por no decir que bastante peores que los que tenemos en transformación digital. Yo creo que hay una lógica aplastante, ¿no? En la división del trabajo, la división general del trabajo que produce la globalización, pues los países van cogiendo, vamos a decir, lugares, ¿no?, en este mundo, ¿no? Hombre, yo cada vez que veo una disrupción tecnológica, y con esto acabo, cada vez que veo una disrupción tecnológica como puede ser el IoT, etcétera, siempre lo veo como una oportunidad, en definitiva, para coger también ese carro, ¿no? Con lo cual, oye, os lanzo el reto, ¿no? Sois ingeniero de telecomunicaciones, tenéis una formación técnica excelente, nadie la duda, como en general los titulados ingenieros en tecnologías de la información y las comunicaciones en esta escuela y en general en todo el país, y nada, a ver si nos ayudáis no solo a digitalizar el país, que es lo fundamental lógicamente, sino también a generar las tecnologías digitales que van a producir la transformación del mundo. Y el IoT es una oportunidad. Lo dejamos aquí, por favor, un aplauso para los ponentes y hasta la próxima.